Sabiduría secreta. Miremos lo que Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 nos dice. Leemos. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Vemos que está hablando de un misterio. Cuando miramos en la concordancia, esta palabra misterio nos habla de secreto o algo oculto. Y te comparto la definición que la concordancia Strong dice. Definición: algo oculto, un misterio, un secreto. Mira lo que dice: cuya iniciación es necesaria. Y esto es significante. En el Nuevo Testamento, los designios de Dios, antes ocultos, ¿ves? Pero ahora revelados en el Evangelio. Y prestémosle nuevamente atención a esa frase de cuya iniciación es necesaria. ¿Ves? Una iniciación es exactamente lo que vemos en el proceso de los evangelios cuando Jesús llamó a quienes vinieron a ser los discípulos. Estos vinieron a ser iniciados en una sabiduría secreta. ¿Por qué? Porque se les iba a revelar unas verdades de su vida natural y a empoderarlos en un nuevo espíritu, en una fuerza, en una nueva voluntad que los iba a elevar a un estado de conciencia que antes no tenían, para que vinieran a ser seres sobrenaturales, seres diferentes. Y por eso este gran evangelio, una verdad eterna. Y por eso cuando miramos Marcos capítulo 4 versículo 11, Mateo capítulo 13 versículo 11, Lucas capítulo 8 versículo 10, prácticamente dicen lo mismo. Dice Jesús diciendo: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos, ¿ves? Los misterios. A ustedes se les concederá la sabiduría oculta. Se les dará a conocer unas verdades que a otros no. Vemos en la Biblia muchas veces que nos habla que la venida del Hijo del Hombre o la venida de Cristo vendrá sobre las nubes. Y las nubes representan simbólicamente, ¿ves?, algo que oculta algo. Las nubes representan algo que sucede en la mente de una persona cuando algo le es oculto, cuando algo le obstruye, y eso que obstruye es removido. ¿Y cómo las nubes se remueven? A través de lo que vemos, a través de una enseñanza. Y por eso la enseñanza causa la revelación, la iluminación. Es como decir, cuando los rayos del sol, las nubes que ocultaban los rayos del sol, ahora las nubes empiezan a salirse, a desaparecer, y los rayos a alumbrar y a iluminar. Y eso lo que describe es cuando ahora la comprensión se comienza a dar, el entendimiento que causa esa comprensión, ¡wow!, la iluminación, la revelación de la sabiduría secreta que ahora se le da a conocer a los discípulos. Por eso vemos en Efesios capítulo 5 versículo 32 el misterio. ¿Cuál? Cristo y la iglesia son unos. Y te comparto sabiduría espiritual que nos habla de este misterio. Y como Pablo decía aquí, este misterio oculto desde la fundación del mundo. Veamos la sabiduría eterna como misterio y qué nos enseña, y cómo nosotros podemos armonizar, cómo podemos ver la congruencia y coherencia de estos conceptos espirituales que vemos a través del Nuevo Testamento, cómo podemos conocer mejor su origen, para seguir creciendo en el entendimiento de estas verdades espirituales. Así que leamos. Estamos en el Bhagavad Gita, capítulo 18,
Y vamos a leer del versículo 65 al 68. Dice, concentra en mí. Paremos aquí. En mí. ¿Quién está diciendo concentra en mí? En el Bhagavad Gita está hablando Krishna. Que Krishna viene a ser la suprema personalidad de Dios. Él representa a Dios y le está hablando a Arjuna. Arjuna representa al ser humano. Y por eso estamos escuchando la voz de la sabiduría eterna, divina. Se está revelando el secreto. Concentra en mí tus pensamientos. Devotamente, sírveme, ríndeme fervor, culto, póstrate ante mí y a mí vendrás. En verdad te lo prometo, porque te amo. Abandona toda práctica religiosa y halla en mí tu único refugio. No te aflijas, yo te libraré de toda atadura. No transmitas estas palabras mías al hombre sin ascetismo, ni devoción, ni al que se niega a oír, ni tampoco a quien me ultraja. Pero quien expusiere este supremo, ¿qué dice ahí? Misterio. Como vimos, Marcos 4, 11 y 12, Mateo 13, 11, Lucas y Primera de Corintios, que es el versículo 2, 17. Pero quien expusiere este supremo misterio a quienes me aman, sirviéndome a su vez con este acto de sublime devoción, vendrán a mí sin duda. Y vemos Krishna representa a Dios. En los evangelios, esta buena noticia, Jesucristo. Y vemos el énfasis de Pablo en Cristo. Y cuando miramos desde el oriente, Krishna y Cristo representan exactamente una esencia, una verdad espiritual. Y por eso un secreto, un misterio, algo oculto que nosotros necesitamos crecer en el entendimiento de estas verdades. Tal vez tú como yo conoció de estas verdades a través de nuestra religión y tradición. Y hoy tal vez no sea el tiempo de crecer, ir más allá, procurar comprender estos secretos, esta sabiduría que está oculta, estos misterios espirituales que tienen que ver con nuestro hoy, con nuestro estado de vida, de conciencia y de ser. Y que tal vez si las entendemos espiritualmente, como cuando uno continúa leyendo en Primera de Corintios capítulo 2, vemos que en el versículo 13 Pablo dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Y vemos esta diferencia. Conceptos, principios, verdades espirituales necesitan ser entendidas espiritualmente, a diferencia de creerlas religiosamente. Hay una gran diferencia. Y termino con esto. En el mismo Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, como decir la parte B al final, Pablo termina diciendo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Aquí está este secreto oculto, esta verdad y sabiduría divina. Desarrollar en nuestro hoy la mente
de Cristo.